Muy buenos días a todos. El día de hoy tengo el gusto de anunciar nuestro próximo evento que iniciará en unos minutos más. Se trata de un webinar preparado especialmente para la industria cementera y la forma de monitorear sus operaciones. Presento a nuestros participantes el día de hoy, el señor Robert Hilton, de la compañía Transpara, nos va a hacer un demo en vivo del software Visual API. Y el ingeniero Gerardo Palacios, que es nuestro invitado de lujo el día de hoy. Si quieres saludar, Gerardo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Brevemente diré la hoja de vida del ingeniero Gerardo Palacios. Él es ingeniero eléctrico industrial, tiene una amplia experiencia en la industria, sobre todo en la industria cementera. Participó en Cementos Martín Marietta, en otras compañías como consultor de proyectos eléctricos, de control, consultor independiente en ahorro de energía, en una de las primeras 3 compañías cementeras a nivel mundial, ocupando diferentes cargos en la vicepresidencia de tecnología como especialista eléctrico, de control, instrumentación, pero principalmente fue líder, fue el gerente del proyecto para implementar sistemas de manejo de datos y monitoreo a nivel mundial. Entonces, pues Gerardo nos hizo el favor de aceptar la invitación para estar el día de hoy aquí, con la idea de que pues comparta su experiencia, también pues nos dé opiniones respecto a un tema tan importante como es el manejo de datos, convertir los datos en información valiosa en las plantas en general industriales, pero en este caso en la industria cementera. Si les parece bien, entonces iniciamos nuestro evento. Adelante, mi estimado Gerardo. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. Robert, buen día. Emiliano, buenos días. Y a todos los que forman parte de este webinar. Es un gusto para mí estar con ustedes, aportando un poquito sobre mi experiencia relacionada con la información para la toma de decisiones en las industrias, ¿no? Vamos a empezar. Por favor, cualquier pregunta que ustedes puedan tener la pueden direccionar al chat y con gusto la podemos revisar, responder al final de este evento. Muy bien. Tradicionalmente, los retos de las plantas cementeras que enfrentan son temas ambientales, temas de escasos recursos técnicos y de gestión. Nos vemos obligados a incrementar la eficiencia y la calidad del producto. Estamos en un entorno de mercados fluctuantes. Y por otro lado, los accionistas en muchos de los casos requieren mejorar sus ganancias, sus utilidades, ¿sí? Podemos ver ahí en la figura que son la variedad también de productos. También podemos ver que el uso de combustibles alternos, que aunque no se está indicado aquí, también el uso cada vez más de combustibles alternos para mejorar las operaciones y también para eliminar de alguna manera los residuos de alguna forma peligrosos orgánicos a través de los hornos de calcinación, ¿sí? De esta manera, una empresa multinacional y una empresa local manejan en forma diferente, porque una empresa multinacional de alguna forma está dispersa geográficamente y puede equilibrar sus costos fijos al repartirlos a lo largo de la organización como un sistema de compras centralizado, como sistema de repuestos, implementando estandarizaciones y la gestión de la producción, mientras que una sola planta pues tiene que integrar completamente sus costos relacionados en una operación, ¿sí? Localmente, en una planta enfrenta varios desafíos, desde su distribución geográfica y layout, porque tradicionalmente las plantas de cemento
están cercanas en muchos de los casos y en algunos no a las canteras, por lo que tanto la trituración y la cantera forman parte un elemento aislado del resto de la operación, así como también los sistemas de empaque y envasado, ¿sí? Se manejan independientemente tanto en su operación como en su control, tanto trituración como envase. Sin embargo, no es el caso de todas las empresas cementeras. Hay unas empresas cementeras que gracias a la tecnología están ligadas íntegramente para consolidar la información relevante de la operación. Entonces, ¿cuál es el reto en muchas de estas empresas cementeras, como también en el resto de otros procesos industriales? No es exclusivo de las empresas cementeras, sino que es integrar la información. Primero, automatizar la recolección de la información, ¿sí? Porque esto ha evolucionado. Tradicionalmente, las tomas de decisiones las tomaban directamente los operadores en la línea, ¿no? Y era el olfato, era la vista la que tomaba la decisión. Ahora, los tiempos modernos, la evolución de la tecnología ha permitido que las decisiones se tomen de una forma más organizada, más ordenada, más sustentada a través de las variables del proceso. Entonces, automatizamos la información, la recopilamos. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha hecho tradicionalmente? Que nos costaba un 80% del tiempo recopilar la información para tener un 20% para poderla evaluar. Sin embargo, el día a día muchas veces nos ganaba o nos gana para hacer este análisis y poder mejorar la operación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el reto? Es utilizar el 20% en recopilar la información en forma automática y posteriormente tener un 80% de la disponibilidad del tiempo para organizarla, adecuarla y generar algunos reportes. La información en sí no son valiosas cuando la tenemos en forma cruda, ¿no? Sino en forma de volumen de información, sino es necesario generar aplicaciones que nos permiten revisar en línea cómo se está comportando nuestro proceso. Y estas aplicaciones a través de Visual KPI se convierten los datos crudos en información valiosa que son KPIs dinámicos en este caso. ¿Sí? En algunas empresas han tenido algunas iniciativas que esta información la podemos ver públicamente y, por ejemplo, Unicem en Perú, ¿cuál es el reto empresarial que ellos vieron para poder mejorar sus operaciones y obtener mejores resultados, mantener al cliente cautivo? Era enfrentar la creciente competencia de mercado, obvio, hay más competidores, no son los únicos. Hay que reducir los costos de los precios, hacer competitivos, mantener la calidad del producto a base de una sostenibilidad operativa. ¿Cómo buscaron solucionar esto? Implementar un sistema de manejo de datos en tiempo real. En el caso de una empresa turca, Oyak en Turquía, el reto de la empresa fue visualizar en línea diferentes plantas que tenían en 3 continentes, 10 en Turquía, 4 en Portugal y 2 en África. Las operaciones fueron apoyadas también para manejar temas de predicciones del proceso a través de inteligencia artificial, es decir, control avanzado de procesos utilizando información masiva del proceso, que esto lo da a través de los sistemas de información. Obviamente que se buscaban alta fiabilidad en las metodologías de mantenimiento, tanto mantenimiento preventivo como predictivo, y un seguimiento continuo de las emisiones a la atmósfera. Como ustedes saben, pues son retos para mejorar el entorno mundial de emisiones a la atmósfera a través de las emisiones de las empresas, tanto pues cementeras como cualquier empresa petroquímica, química, farmacéutica, minera, etcétera, ¿sí? En el caso de Cemex, donde me tocó la fortuna de participar en este sistema, se buscó integrar las operaciones de todas las plantas a nivel mundial. Fue un proyecto exitoso. De hecho, Cemex empezó a utilizar los sistemas de información en 1995 con proyectos o implementaciones aisladas originadas prácticamente por los proyectos de crecimiento que se daban a través de la organización. Y no fue hasta 2004, 2005 cuando a través de un
importante director que le dio mucho empuje al tema de la información para la toma de decisiones fue que se implementó un proyecto global para integrar la información de las operaciones de todo Cemex, hablando de plantas de cemento únicamente, ¿sí? Sin embargo, pues la información, como lo comentamos, por sí sola, pues no es tan útil y valiosa como al tener ya aplicaciones, y estas aplicaciones, pues, se fueron generando algunas en hojas de Excel, otras en algunos otros formatos. Sin embargo, se buscó integrar toda esa información para tener la oportunidad de establecer las condiciones para mejorar la operación. Cemex trabajó ahí con un paquete, con una aplicación de OSIsoft llamada Asset Framework para tener opciones de convertir los datos crudos en información para la toma de decisiones. Fue muy evidente que cómo cambió la forma de operar, la forma de operar las plantas de cemento, porque tradicionalmente se tenían hojas de Excel en donde cada operación o cada área de la planta presentaba su informe en una junta de resultados al día siguiente. Sin embargo, con la implementación de los sistemas, en una sola hoja se presentaba la información, los resultados de la operación del día anterior. ¿Sí? En el caso de Erro, que es una de las compañías cementeras americanas grandecitas en Estados Unidos, se desplegó el Visual KPIs para obtener información de los rendimientos de la operación de sus plantas en Estados Unidos. Con esta tecnología de Visual KPIs, con esta aplicación, digamos que los operadores, los jefes de turno, los gerentes de área, los gerentes de la planta, los directores y todos los clientes que podían ingresar a la aplicación podrían estar informados acerca de los resultados del proceso, de la producción, del mantenimiento, del cumplimiento ambiental y también a través de otras fuentes de datos, ¿no? Con esta información en tiempo real se pueden tomar las decisiones inteligentes sobre lo que está sucediendo en la planta para poder tomar decisiones en forma inmediata. ¿Cuáles son los KPIs? Los KPIs principales de la industria cementera, y no son limitativos a los que aquí presentados. Igual para cada industria en general se puede tener otro tipo de indicadores, incluso en las áreas cada operador, cada gerente, cada supervisor maneja sus propias aplicaciones y sus propios indicadores. Sin embargo, presentamos los principales en lo que son los diferentes áreas de la planta, como es el área de la cantera y trituración, donde podemos ver los factores de funcionamiento, confiabilidad, disponibilidad, rendimiento, eficiencia global del equipo, consumo específico de energía eléctrica para el caso de la trituración, ¿sí? La total de la producción, ¿sí? En el caso del horno, en el caso de la molienda de crudo, además de los ya mencionados que aplica también para la trituración y tanto para la molienda de crudo, también es lo que es el consumo específico de energía, en este caso la eléctrica, los paros por incidencias, tanto programadas como no programadas, y el consumo de los medios moledores, que son las bolas de molino, ¿no? Pudiera faltar algunos, pero digamos que son los más relevantes, y también, como lo mencioné, hay algunos otros que se manejan en forma independiente para cada persona, para cada operador. Perdón. En el caso del horno, además de los ya mencionados, tenemos los consumos caloríficos, kilocalorías por kilogramo de clinker, consumo de refractario en el precalentador, por ahí dice calentador, es precalentador, consumo de refractario en el horno y consumo de refractario en el enfriador, ¿sí? Además de los ya mencionados, paros incidentales, paros programados, no programados. En el caso de la molienda de cemento también es prácticamente muy similar o igual a lo que es la molienda de cemento, ¿sí? Y pues son los que ya hemos platicado, que ya hemos mencionado, ¿no? Si nos vamos a lo que es el empaque, el despacho de cemento, pues tenemos el funcionamiento,
el factor de funcionamiento, el factor de disponibilidad, confiabilidad, lo que es rendimiento, la eficiencia global, tiempo medio entre fallas, que es MTBF, Medium Time Between Failures, ¿sí? Que también aplica para las otras áreas del proceso. En lo que es control de calidad, pues tenemos las desviaciones estándar de la finura, en este caso de la harina cruda, de la alimentación al horno, de lo que es el factor de saturación de clinker, la calibre en el clinker, en lo que es el blend del cemento y lo que son las resistencias de cemento a diferentes periodos de tiempo, como pueden ser a 3 días, a un día, 3 días, 28 días, ¿no? Y en las áreas digamos, de compras, podemos tener ahí indicadores como es el consumo de piezas de recambio, consumo de consumibles, el coste de contratación de servicios y lo que es la rotación de las existencias dentro de lo que es el almacén. ¿Sí? Lo que podemos ver en esta filmina es que creo que me salté una. Voy a regresar un poquito. No, está bien. Es cómo se integra la información de mantenimiento dentro de lo que son los sistemas de información y los que son los indicadores los indicadores principales, que en este caso son los KPIs. Un sistema de mantenimiento es debido a su naturaleza compleja, requiere de una gran variedad de información. El TPM, por ejemplo, ¿sí? Que recibe información del proceso, como el análisis de rendimiento, de indicadores y de los sistemas de información, sobre todo de la gestión conectados, o sea, ambos dos, intercambiando información de diferentes módulos, como de repuestos, como materiales, como de costos. Aquí es donde los sistemas de información han jugado un papel clave, un rol clave en el proceso de integración, porque han proporcionado beneficios como es reducir los costos de mantenimiento, al menos en un 5%, aumentan la competitividad, la productividad del trabajo y del mantenimiento en un 15%, la producción al menos un 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que los sistemas de control, llamémoslo así, que se integraron todas las áreas del proceso, como se mencionó anteriormente, desde lo que es la trituración hasta el envase. Ahora las tecnologías han permitido ya integrar ya en forma remota estas áreas que en algunos casos están distantes, ¿sí? Y ya permitió integrar la información. Entonces, con toda esa información, podemos combinarla con los sistemas de gestión, que en este caso con los RPs, con los sistemas de mantenimiento, ¿sí? Para poder tener información para identificar las áreas de oportunidad en las diferentes áreas del negocio, ¿sí? Bueno, seguimos. Hoy en día se puede decir que el control de procesos es la base en la que se construyen los sistemas integrados. Pues me tocó por mi trayectoria ver cómo en aquellos años, en los 80, pues las operaciones eran a través de relevadores, los sistemas. Por ahí evolucionamos a lo que son los sistemas de control, llamamos también PLCs, y en algunos casos los DCS, Distributed Control System, ¿sí? Entonces, en aquellos años, pues no veíamos digo, a nivel general, no veíamos cómo podíamos aplicar estos sistemas de control. Sin embargo, lo que buscábamos era nada más tener la seguridad y la continuidad operativa. Buscamos la calidad en la producción y en la evolución buscar que un solo operador operara de alguna forma una planta completa. Sin embargo, esto no es sencillo, como ya les mencioné, por las áreas aisladas que de alguna manera se tienen aún en algunas plantas. Sin embargo, el control de procesos a través de los sistemas de control en PLCs o DCS ayudó mucho a lo que es la integración de la información. Se tiene mucha información en las pantallas de los operadores, sin embargo, el día a día permite muchas veces, más bien no permite que se analice la información para poder detectar áreas de oportunidad y mejoras en la operación. Sin embargo, a través del
de las aplicaciones, ya con toda esta información consolidada, integrada, y a través de aplicaciones como la de Visual KPIs podemos presentar y tener información en línea a nivel de operación. ¿Sí? Los operadores, por su propia naturaleza, deberán tener sus propios indicadores. No quiere decir que toda la información es compartida en los niveles de la organización, sino que los supervisores buscan una información más condensada, a su vez también los gerentes de planta, los gerentes regionales, directores regionales, hasta los niveles altos de la organización, es como se tienen los resultados de lo que es integrar la información para la toma de decisiones. ¿Sí? Un poquito también de historia. Tradicionalmente había dos culturas empresariales que operaban independientemente. Una es la gestión, lo que es la planificación de recursos empresariales a nivel estratégico, y lo que es la parte de control de proceso. Es decir, no se hablaban, no se comunicaban hablando desde el punto de vista de fluir la información tanto de un sentido como en el otro. Definitivamente que sí se tenía que tomar esa información para poder generar resultados de la operación, en este caso la producción de cemento, el análisis de paros, la eficiencia energética, la eficiencia de la operación total, y poder buscar las mejoras. Sin embargo, pues esta información, al tener estos dos entes separados, pues digamos que se dificulta un poco, ¿no? ¿Sí? En este caso solíamos tener sistemas de gestión aislados, como el caso de mantenimiento, como el caso de adquisiciones, como el caso de logística, que utilizan información de planta a través de procedimientos manuales. Incluso lo que hablamos de las islas aisladas que eran la parte de trituración y la parte de envase, buscaron integrarse y de esta forma fluir esa información a estos sistemas de mantenimiento, adquisición y logística, ¿no? Lo que vino a hacer el PIMS en este caso, que es Plant Wide Information Management System, vino a integrar esta formación de procesos con el sistema de gestión para la toma de decisiones a nivel operativo, gerencial y ejecutivo, lo que permitió tomar decisiones más inteligentes por estar mejor informadas, ¿sí? Y esto generó un cambio de cultura de trabajo en la organización. ¿Sí? Como ven por ahí, los sistemas de información englobados en el Plan Wide Information Management System, PIMS en este caso, se comunica con los sistemas de control avanzado, que también fue parte de lo que nos tocó participar, por el uso de información masiva para sistemas expertos, sistemas de control avanzado de procesos, ¿sí? Y también cómo vemos cómo estos elementos de información se combinan para utilizar aplicaciones como la de Visual KPIs para generar KPIs dinámicos de diferentes áreas, ¿no? En el caso de operaciones, mantenimiento, calidad, puede ser también de recursos humanos, ¿sí? Y cualquier otra información que tenga de alguna forma recolectar y de acuerdo a la importancia de cada empresa, de cada negocio de la industria cementera. ¿Sí? Muy bien. Por favor, aquí, Javier, si tienes alguna acotación en cuanto a lo ya presentado, bueno, pues adelante. Sí, yo creo que sí, mi estimado Gerardo. Quiero destacar para nuestra audiencia en general dos temas importantes que mencionó el ingeniero Eduardo Palacios. Uno de ellos es la importancia de tener información para toma de decisiones. Para tener esa información es necesario convertir los datos crudos en información valiosa. Y un segundo punto es la integración de información en el proyecto tan relevante en el que participó el ingeniero Palacios, en una industria cementera, pues la integración de esos datos para convertirlos en información relevante para la toma de decisiones a todos los niveles. Eso voy yo decir que son dos puntos a destacar de pues todas las láminas que ha estado presentando el ingeniero Palacios. Definitivamente que sí, Javier. Fue un gran proyecto, ¿no? El cual duró aproximadamente 2 años,
el volumen de plantas en las cuales se integró, porque se hizo todo un análisis, ¿no? de cómo integrar esa información que quería tener en este caso la presidencia, en este caso de Cemex, y la facilidad que dieron para poder organizar este proyecto con personas, ingenieros muy valiosos, tanto muy jóvenes, que ahorita me da gusto que están manejando este tipo de aplicaciones, y también con personas ya maduritas, así como yo, en las cuales combinamos tanto la experiencia con la juventud para poder lograr este proyecto, ¿no? ¿Qué se buscaba? Se buscaba estandarizar los nombres de los equipos también, con el famoso Cemex Way. O sea, que en todas las operaciones de las plantas se llamaran del mismo nombre, ¿sí? Que todos hablaran de lo mismo, ¿sí? Posteriormente, que los resultados de la operación se tuvieran el mismo día. Se manejaban diferentes reportes, y se fueron generando los reportes para que se tuviera información. Claro, se tenía información cruda, se generaron algunos reportes que ahora con las aplicaciones, como en el caso de Visual KPIs, son muy sencillas de generar, ya que se pueden poner los límites máximos y mínimos para cualquier tipo de indicador, llámese de emisiones, llámese de producción, llámese de consumo de energía eléctrica, consumo de energía calorífica, de incidentes, de paros de hornos. Y con esa información, pues ya las operaciones fueron mucho más sencillas de trabajar. Ya se tenía información de cuáles eran los resultados muy rápidamente de las operaciones, hablando por planta, por región, por continente, y fue un proyecto muy exitoso, ¿no? Sí costó algo, sin embargo, hasta la fecha sigue funcionando. Falta un poquito más, falta todavía mejorar en cuanto a los reportes, pero yo creo que fue una gran decisión la que se tomó en ese entonces, Javier. Sí, pues muchas gracias por tu participación, estimado Gerardo. Vamos a seguir interactuando en lo que falta de la presentación en las siguientes láminas, y después va a haber un demo en vivo de nuestro compañero Robert Hilton. La lámina que ustedes ven ahora, pues es justamente el producto de Transpara, que se llama Visual KPI. ¿Y qué hace Visual KPI? Esencialmente, leer datos, integrando datos de diferentes fuentes de datos, para crear lo que nosotros llamamos KPIs dinámicos. Y lo hacemos básicamente en 4 etapas. Primero, la lectura de las fuentes de datos, de muchas, múltiples, como ustedes podrán ver aquí en los logos, sistemas de manejo de información a tiempo real. El número 1 que consideramos se llama PI de OSIsoft, pero hay otros. Está Schneider, AspenTech, Honeywell, y también otras bases de datos diferentes, como por ejemplo MySQL, Oracle, SQL Server, y otros sistemas Inmetion, protocolos ODBC, JSON, etcétera, etcétera. XML, también Windows Azure, Splunk, PJM, etcétera. O sea, la base de datos que ustedes mencionen, la podemos leer y podemos traer esos datos a tableros. La segunda parte es simplificar añadiendo contexto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un diálogo con nuestros clientes para fijar los objetivos del KPI, es decir, las métricas del negocio, de la planta, del mantenimiento, de la producción, de la parte de emisiones, etc. Entonces, nos sentamos y definimos las métricas, los límites superiores e inferiores, las coordenadas de la geolocalización, establecemos también la jerarquía, es decir, el árbol de navegación para que sea fácil de encontrar los datos. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. En función de los activos, normalmente es como se definen las jerarquías. También las alertas. ¿Quién va a recibir notificaciones dentro de su organización?
Y la propiedad, es decir, los tableros van a ser personalizados o por puesto, operadores, supervisores, ¿sí? Para que cada uno tenga a la vista la información que requiere. Finalmente, las notificaciones que mencionaba yo, y esto cambia el paradigma del monitoreo, porque si yo tengo definidas cuáles van a ser las variables o los KPIs que tienen que notificarme, entonces pues voy a atender a esas notificaciones primordialmente. Se reduce considerablemente mi trabajo de monitoreo. En resumen, Visual KPI lee datos de las diferentes fuentes de datos, principalmente trayendo datos operativos, que ese es nuestro mundo y nuestro objetivo, y combinarlos con datos de otras fuentes de datos, que pueden ser financieros, que pueden ser tablas del mantenimiento, etc. Integrarlos en un tablero que puede ser personalizado o por rango o cargo. Finalmente, las notificaciones. Hablaba yo hace un rato de la construcción de blogs para el éxito. Hacemos preguntas clave, por ejemplo, ¿cuáles son los atributos de los equipos y de los tags? Marca, tipo, clase, etc. La jerarquía, hablaba yo de la ubicación geográfica por función, operaciones, clase de activo o rol, para poder desarrollar los KPIs más críticos con las métricas del negocio, de las operaciones, del sitio, del mantenimiento, el tiempo de inactividad, fijar los objetivos y los límites, los umbrales, grados de estado, es decir, bueno, malo, los mínimos y máximos, si son estáticos o dinámicos. Este es un punto bien importante porque estos KPIs que estamos creando son dinámicos. ¿Qué significa eso? Que están cambiando en la medida que cambie el dato en la operación. ¿Sí? Son dinámicos, son a tiempo real. Las fuentes de datos tenemos que identificarlas. Relacionales, SQL, series de tiempo, servicios web o lab, data warehouses, datos manuales y lo que hablaba yo de las notificaciones. Disponemos de dos arquitecturas. La primera que están viendo en esta lámina es una arquitectura básica. Es decir, es el producto Visual KPI preparado para la visualización de los KPIs dinámicos. Lo verde incluye el software de Transpara, que son el Visual KPI Server Manager, Remote Content Services, el diseñador, que es el designer, y dentro de esto está el servidor de alertas, el motor de agregación, el motor de tiempo real, la seguridad de los datos, el almacenamiento de los metadatos. En la parte de abajo están los conectores o interfaces, fuentes de datos diferentes, y en la parte de también entrada de datos manuales, y en la parte de arriba, pues la gente que son los usuarios que están monitoreando los KPIs dinámicos sin necesidad de que en sus aparatos, que son dispositivos móviles, laptops o PCs, se tenga que instalar ningún tipo de software. Este es un enlace que les damos para que se monitoren a través de un enlace en el Internet los datos convertidos en KPIs dinámicos. Y esta es una arquitectura un poco más completa que llamamos Advanced Data Infrastructure. Y aquí, dependiendo de las necesidades del cliente, agregamos software adicional. Por ejemplo, si necesita tener una base de datos histórica para los cálculos, o si también necesita un sistema más de analítico, entonces igual integramos otros módulos de software, dependiendo de las necesidades. Esta lámina ejemplifica, ¿no? Aquí del lado izquierdo están los diferentes niveles, desde el
operador, supervisor, gerente regional o general y los presidentes o directores generales. Todos tienen diferentes necesidades de información. Con Visual KPI, mostrando lo que cada nivel requiere, lo pueden hacer en teléfonos móviles, en computadoras, en video walls o en tabletas. Por ejemplo, un tablero para ejecutivos, para un presidente, un gerente general, ¿cuáles serían sus prioridades? La seguridad, el rendimiento financiero, ¿sí? Es decir, un dato operativo relacionado a datos financieros. Es un KPI muy especial para esos niveles. La optimización de la planta o de la organización, el rendimiento operativo, la planificación. Es decir, cada individuo, cada función tiene métricas relevantes que requiere para su trabajo. Y eso es lo que precisamente Visual KPI ofrece. Tableros personalizados, con la capacidad de profundizar hacia arriba o hacia abajo. Los datos son en tiempo real y pueden abarcar múltiples bases de datos. Transpara emite actualizaciones del software continuamente. Este es un ejemplo de diferentes funciones recientes que ha publicado y que se le informa a los usuarios. Esto es relevante porque siempre nos mantenemos en comunicación con ustedes, mejorando nuestro producto. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Pues proveer a nuestros clientes principalmente con un sistema robusto y confiable que se puede implementar fácil para monitorear de forma dinámica las operaciones a través de los KPIs generados. Obvio, proporcionar servicios para implementar el sistema y el entrenamiento, lo cual es muy rápido. También servicios especializados de acompañamiento, esto si el cliente lo requiere, para definir los KPIs que contemplen las métricas del negocio, las operaciones. Y también identificación de fuentes de datos, si el cliente lo requiere, definición de los queries, que a veces eso se lleva un poco de tiempo, y luego también a través de otras empresas que están en nuestro ecosistema, los apoyamos para conectar procesos operativos al mundo digital. Eso no lo hace Transpara, pero lo tenemos en nuestro ecosistema. Esto es lo que tenía yo que presentarles como complemento a la valiosa información y presentación de mi estimado amigo Gerardo Palacios. Ahora le paso la palabra a Robert para que él nos haga favor de hacer un demo de la tecnología de Transpara. Adelante, Robert. Hola, Javier. Javier, can you, there's some questions in the chat before I start the demo. Do you want to address some of those? Yes. Nuestro buen amigo dice que, bueno, Gerardo, que respondemos a preguntas. Hay una pregunta de Hatsi que dice, viendo todas las acciones que se pueden hacer, mi pregunta será, ¿este software sustituye a otros dentro de las organizaciones? Robert, the question is, Visual KPI software replaces or compete with any other software of the plant or the company? Yeah, there's some competitors to it, but usually they're more perceived competitors, like business intelligence tools, which are not usually very good at the real-time side or don't work for that, but some people try to do that. And then there are some lower level engineering tools that are more specific to each data source that sometimes will compete. But really what they all do is put data on a screen and trend it, but they all do it very differently. So most of our customers would also have those tools. So they really aren't competitors. Y lo que responde Robert es que hay dos casos, por ejemplo, herramientas de inteligencia de negocio, que básicamente se orientan a aspectos administrativos, financieros, personal, etc. En algunos casos tratan de
hacer o de integrar datos operativos, pero realmente no es un mundo de trabajo. Nosotros sí podemos integrar esos KPIs que ellos generan. Entonces, realmente no es un competidor, sino Visual KPI es un complemento. Y hay otros también dentro de las organizaciones, a un nivel más bajo, que ponen algunas tendencias y datos a tiempo real, pero realmente son datos crudos, que es lo que comentábamos hace un rato, y nosotros esos datos crudos los aprovechamos para convertirlos en KPIs dinámicos. La siguiente pregunta de Sergio, ¿cómo se integran los KPIs dinámicos que acabas de mencionar? The next question, Robert, is how Visual KPI builds or integrates the dynamic KPI into the dashboard. Do you mean how does it access data from the data sources, or how do you build the KPIs themselves, or which part, or should I answer all of that? Build the KPIs themselves, as far as I understand the question. Yeah. Okay. Yeah, there's two ways to do that. One is through the Visual KPI Designer, which is a manual way of doing it. It's based on Excel, very easy, and something you can do for rapidly making things, but also up to your largest production systems. The other way is through automation. And I know there's a question in there also that relates to AF from OSIsoft, which is an example of how we do automation. We have something called a remote context server, which allows you to define and configure Visual KPI from a tool like AF, or it could be any other place where metadata lives, or where you have a hierarchy or attributes that can be assigned to things. So what it means is, from the start, even if you had thousands of KPIs, you can make 1,000 KPI Visual KPI system rapidly through automation without having to ever come over to our system and make things. And second, it's constantly looking for changes. So if you're changing your hierarchy or adding KPIs or renaming them or moving them, anything like that, you're going to dynamically update Visual KPI. So it removes the possibility of double work. Perfecto. Sí, menciona Robert que hay dos formas y voy a combinar la pregunta o voy a contestar la pregunta de Sergio y de Gustavo al mismo tiempo. Hay dos formas de crear o construir los KPIs. Uno utilizando el módulo de Visual KPI que se llama Visual KPI Designer, que es en Excel y es muy fácil de utilizarlo. Ir construyendo los KPIs dinámicos. Y la otra es con automatización. Contamos con un módulo que se llama Remote Context Server, que permite automatizar la creación de los KPIs, aprovechando los modelos de datos que tienen. Por ejemplo, en el caso de OSIsoft, tiene un módulo que se llama AF, en donde está desarrollado el modelo de datos de la planta por jerarquía. Entonces podemos importar eso y crear cientos o miles de KPIs rápidamente en los tableros de Visual KPI. Entonces, dependiendo de cómo tenga su infraestructura cada uno de los clientes, es como nosotros vamos interactuando para avanzar en nuestro proyecto. Y la última pregunta es a la misma, ¿cómo se integran los KPIs? Es cómo se construyen los KPIs, que ya respondimos. These are the questions, Robert. Okay, great. So ready for the demo? Ready for the demo. Una pregunta. ¿Es necesario que traduzcamos? Yo creo que si Robert habla lentamente, podríamos evitarnos la traducción para no tener consumir tiempo de Robert. If you speak slowly, Robert, I believe people can understand. Si hay algo que no entiendan, por favor, mándenme un mensaje al chat, con gusto traduzco. Okay? Great. And I'm going to turn off your cameras, or you can. And can you see my screen, Javier? Yes, I can.
Okay, great. So I will just give, we have 15 minutes here. I'll just give a very brief demo, but I'll show you a few of the things even that the questions addressed. So first, you will see that I'm running a couple of web browsers. So for the end user, our software runs in the web browser, and it doesn't matter what web browser, it doesn't matter what operating system, it doesn't matter what screen size or resolution, any modern browser will work on any device or size. So that's the first theme. And Javier, do you need to translate or should I just go slowly in English? Go slowly, and I can tell them just to resume after each paragraph or period of time that you wish. Okay, great. Oops, sorry. Let me get this out of here. Tiene dos browsers. Del lado derecho es tu teléfono móvil y del lado izquierdo pues es un buscador, que es en este caso Google, supongo. Ahí está nuestro URL. Great. The second theme is that it's a fully responsive web application, which means the page on the left and the page on the right are actually the exact same page, same address in the browser. And as I move my screen, you'll see that it automatically adjusts to any screen size. Lo que mencionó Robert es que nuestro producto, como ustedes verán, él mencionó responsivo o adaptivo. Se adapta a cualquier tamaño de monitor que haya. Y vieron como del lado izquierdo, cuando redujo el tamaño, se convirtió exactamente en el tamaño de un dispositivo móvil. So there's no need to reconfigure the software for other devices. That's automatically happens with everything. And the third part of the third big theme is that the software is alive, or the near real-time component of it. So I don't have to refresh the page or do anything. This data will move and change as we're looking at it. No se necesita refrescar, la página se actualiza solo y estamos pues hablando de información, de datos a tiempo real o muy cerca del tiempo real. And now there's three main ways that users interact with the software. One is the dashboard. The second is the hierarchy, or what we call groups. And the third is search. Tres formas de interactuar con el software. Primero el dashboard. The first one is the dashboard. The second one is what? Groups, the hierarchy. Los grupos, la jerarquía. And the third one is search. La tercera es búsquedas. Dashboard, grupos y búsqueda. Yeah, and so let me show you each one of those. So I have a few dashboards open here. These are examples. Here's a mining one. Here's our COVID-19 tracking site. This is a transmission and distribution one. Here's a power generation one. So we have lots of these for many industries. Él mostró of my profile, but inside this site, there might be hundreds of different dashboards for specific users or for everyone or for certain roles. Lo que comentábamos en la presentación, se pueden hacer múltiples tableros personalizados por cargo, por planta, por sector, por rol, etcétera, por persona. And you can see there's lots of information. This is a particularly busy one to show you how many visualizations we have, and this isn't even all of them, including even embedded content or live video or anything else that you need. Este tablero que están viendo es un tablero muy integrado, con mucha información, incluyendo videos. Y desde luego, lo de arriba pues son tendencias de KPIs a tiempo real. So that is an example, and I'll customize it quickly just to show you how easy that is. Él va a hacer una customización del tablero para que vean qué rápido es hacerlo. Ya cambió el layout, la distribución. And I could add links, I could add additional blocks here, images, text, even live
data from a interface. You can see which interfaces are running on this system. Ahí, a la hora de customizarlo o modificar el layout, también puede integrar nuevos bloques o también nuevos KPIs, porque ahí están las interfaces que este sistema en particular actualmente tiene integradas. O sea, interfaces o conectores. And you can see I moved my map over here as just a simple edit. Él movió el mapa hacia el lado izquierdo. Last thing I will show on dashboards is the concept of time, where I have some one-day trends along the top, but you'll see other time ranges represented on this dashboard, like 10 days or 1 week. En este tablero, las diferentes imágenes o objetos tienen diferentes rangos de tiempo. Una de 10 días, otra de una semana, etc. And I'm going to override that behavior and pick a time range for the entire dashboard, even though the dashboard is coming from many different data sources. El dashboard viene de diferentes fuentes de datos y lo que ahora hizo Robert es poner un rango, el mismo rango para todas las fuentes de datos y se comporta como un solo objeto. So now you can see I have 4 hours on everything, and I'm actually controlling the dashboard as if it is one application, which it is, even though the data is being fed from many applications. So if I do something like drag this trend to the left, you'll see on the right that I've dragged the entire dashboard and everything in it. Sí, decía yo, y decía Robert, se comporta como una sola aplicación o como un solo objeto, a pesar de que cada objeto viene de diferentes fuentes de datos. Ya estandarizó la fuente de datos. Del lado izquierdo movió el cursor para mover para tener un momento diferente, y las otras también se movieron, como ustedes lo vieron. And you can see that I just zoomed in on this trend down to 2.72 minutes, and I've just zoomed my entire dashboard and every other piece of data and its data source to that exact same small window of time. Hizo un zoom del lado izquierdo para ver el rango o tener un rango de 2.72 minutos, y todas las tendencias, todos los objetos se pusieron en ese mismo rango. So I will come back to the dashboard in a minute, but let me show you the second main way that people interact with our software, which is the hierarchy, or what we call groups. La segunda forma en cómo nuestros usuarios actúan o interactúan con nuestro software es a través de la jerarquía o los grupos. And you can see a few examples, like here's one from our COVID site, which is really about the geography of the world, and I can drill down through it and find specific metrics down in it, even though this particular site has hundreds of thousands of metrics, and I can get right to the information that I need very rapidly. Está mostrando el tablero del COVID que tiene una jerarquía o grupos geográficos a nivel internacional, por país incluso. And if I go back to this one, I can see at a glance which of my sites or regions in this case are doing worse. And this shows me an automatically generated roll-up of all the KPIs at this level and below for each branch of the hierarchy. Este otro tablero muestra grupos por región o por sitio. Entonces tiene una función que se llama roll-up, que muestra el número de KPIs de cada región en especial. So I'm going to drill down into the hierarchy here and get to a set of KPIs. Se entró desde luego a la jerarquía y encontró un conjunto de KPIs. And just in the interest of time, I'll do this quickly, but I'm going to show that there's many different ways to visualize these already running. No one had to build these. Sí, se van las funciones de arriba, eso ya está preconstruido en el software, nadie tiene que hacer nada, solamente utilizar esas funciones. So I can change all of the ways that I visualize. I can add these to my dashboard. Even the maps are automatically generated if some of the information has geolocation on it, like these wind turbines here. ¿Sí?
Todo eso, insisto, ya está desarrollado. Entró ahora a la geolocalización. Si tenemos disponibles los datos de las coordenadas, entonces, pues el punto donde queremos ver, aparece un mapa como el que vieron de las turbinas eólicas. And I can even go right to the trend, zoom in on anything that's particularly interesting, or come back to it. Él ya se fue a nivel de tendencia. Esa tendencia pues, es un KPI específico y mostró cómo se puede mover en el tiempo. Okay, I can also run analytics on it that are automatically generated as well, and even make new visualizations by just picking a few KPIs and then choosing which one of these visualizations I would like. Un KPI puede tener diferentes visualizaciones, como ustedes mostraron, con el diagrama ese de pastel o la tendencia, o incluso meter nuevos rangos, como lo está haciendo ahorita. And so here I just made a new trend. I made it multi-scale. I can either examine it, or if I really like this and I want to keep monitoring it, I can simply add it to my dashboard. Él en realidad lo que hizo fue crear una nueva tendencia y le puso multiescala y ahora pues la exportó al tablero y ahí está. Ahora si quiero seguirla viendo, ahí está en el tablero. And just give it a new name or a new description here for the purposes of my dashboard. Y le puede ahí mismo cambiar el nombre para pues, poder tener un seguimiento adecuado. And the third major way that people interact with our software is search. And I'll just show you very quickly. As I type in the search box, which follows me everywhere, I get live search results, but I also get the live status of what I'm searching on. So I can see how it's going without even clicking on it. Lo que está mencionando es muy importante. Va a una tercera función que se llama search, que significa buscar. Es una búsqueda en vivo, pero además lo que aparece tiene un estatus en vivo. No tiene que hacer nada. Aparecen en vivo los KPIs que busca. And in this case, I can even search down into in this case, a PI system and see its tags. En este caso también aparecen datos que vienen del sistema PI y puede ver si son tags. Now, there's a lot more features than this, and we're about out of time. So if anybody would like to have a more specific demo, we're happy to do a one-on-one call and even record it for you and go into a lot more detail. But I will show you just a couple of other things. Here's an example of the designer. So how simple it is to make a brand new KPI or even copy an existing one and just change it, and even go get information from a particular data source that's been set up. That's one thing. Or completely customize the software even down to what language it's using or what colors you prefer, etc. Está mostrando ahora el diseñador, que es una herramienta para contestar la pregunta que hicieron dos personas de nuestra audiencia, cómo crear los KPIs dinámicos. Es a través de esta herramienta, este módulo. Es muy fácil. Ustedes vean cómo incluso puede asignar colores, puede, etcétera, definir los KPIs o hacerlo automatizado a través de AF, por ejemplo, del módulo AF de OSIsoft, utilizando el Remote Context Server. And the last thing I'll show you here is an alert. So all KPIs can be set up to alert, and even through very custom ways. And in this case, this is the alert, which has a lot of history in it and all kinds of extra information in it. But also every alert has this link. And if I click on that, that will take me right to the spot where this alert took place. So I can automatically go in and see, here's where the alert took place and here's what's happened since. Sí, él se fue al módulo de alertas, en donde desde ahí, si seleccionamos una alerta específica y le damos clic, nos lleva a la tendencia y podemos analizar qué sucedió en el momento específico. And so all
wrap up my demo there since we're out of time. And please, again, I recommend anybody who has any interest, we're happy to do a more detailed demo for you. Dice Robert que por el momento, debido a que ya se cumplió la hora del webinar, es todo lo que va a presentar, pero que estaría contento si alguien requiere de un demo más completo o información adicional. Con gusto podemos hacer una reunión específica y presentarles un demo más completo. So, muchas gracias. Thank you. Gracias, Robert. Bueno, pues